El sonido del ataúd cerrándose aún resuena en mi cabeza. No fue un simple ruido, fue un golpe seco que atravesó el aire y se quedó suspendido dentro de mí. Lo escucho cada vez que cierro los ojos, como si el metal y la madera hubieran sellado algo más que su cuerpo, como si hubieran sellado mi propia vida también. Afuera, el viento soplaba con un lamento suave, arrastrando hojas secas por el suelo de piedra del cementerio. El cielo estaba gris, pesado, sin forma, como una sábana vieja tendida sobre el mundo. Nadie se atrevía a hablar demasiado. Las palabras eran inútiles ante la muerte. Arturo y yo estuvimos casados 35 años. 35 años de silencios, de rutinas, de pequeños gestos que parecían amor y otros que parecían distancia. Era un hombre reservado, de esos que nunca gritan ni lloran. Su calma imponía respeto, pero a veces también miedo. Yo solía pensar que dentro de esa serenidad había algo más, una corriente subterránea que nunca se dejaba ver. Una sombra. Y ahora, mientras veía la tierra cubrir su ataúd, esa sombra me parecía más real que nunca. La gente fue marchándose poco a poco. Vecinos, conocidos, algún pariente lejano. Me daban la mano, me decían que rezarían por él. Algunos lloraban sin saber muy bien por qué. Otros solo querían marcharse rápido, escapar de la incomodidad que produce la muerte ajena. Yo me quedé inmóvil, mirando las flores empapadas de lluvia sobre la tumba. El agua corría entre los tallos, y por un instante pensé que el suelo también lloraba. Elena, mi vecina, insistió en llevarme a casa. Apenas le respondí. El trayecto en coche fue un largo silencio, interrumpido solo por el ruido del limpiaparabrisas. La lluvia caía con fuerza y se mezclaba con mis pensamientos. Miraba por la ventana y veía los árboles del camino inclinarse bajo el viento, como si se despidieran también. No sé en qué momento empezó a dolerme la respiración, como si el aire pesara demasiado. Cuando llegamos, Elena me ayudó a entrar. Encendió la lámpara del salón y dijo que debía descansar, pero yo no quería descanso. Quería entender qué era esa sensación extraña que me recorría el cuerpo. No era solo tristeza, era algo más profundo, más oscuro, una sospecha antigua que nunca supe poner en palabras. Le agradecí y me quedé sola. La casa olía a madera húmeda, a café frío y a su perfume, ese aroma discreto a jabón y tabaco que aún flotaba en el aire. Cada rincón parecía esperarlo. El abrigo de Arturo seguía colgado detrás de la puerta, el reloj de bolsillo descansaba sobre la cómoda, el libro que estaba leyendo permanecía abierto en la misma página desde hace semanas. Nada se movía, ni siquiera yo. Caminé despacio, tocando las paredes como si buscara algo que probara que todavía existía. A veces la soledad se siente física, como un frío que sube desde los pies hasta los ojos. Me senté frente a la ventana. Afuera, el jardín estaba cubierto de hojas muertas. Recordé cómo Arturo solía pasar horas allí, podando, cavando, hablando con las plantas en voz baja, como si le respondieran. Nunca entendí del todo ese apego a la tierra. Decía que la naturaleza guarda los secretos mejor que las personas. Quizás por eso le gustaba tanto el silencio. Quizás por eso, durante tantos años, no supe nada de lo que verdaderamente pensaba. Subí las escaleras cuando la tarde empezó a caer. En el dormitorio todo seguía intacto. Su sombrero sobre la silla, sus zapatos junto al armario, su lado de la cama aún con la forma de su cuerpo. El reloj de pared marcaba las 6:10, pero me pareció que el tiempo se había detenido allí, en esa habitación. Abrí los cajones sin saber por qué. Ropa doblada con precisión, recibos antiguos, fotografías de viajes que ya casi había olvidado. Entonces la vi. Una pequeña caja de madera, escondida entre sus camisas. No la recordaba. Era simple, sin adornos, pero el barniz había oscurecido con los años. La tomé entre mis manos y sentí un ligero temblor. Pesaba más de lo que imaginaba. Me senté en la cama y la abrí. Dentro había un sobre blanco, cerrado con cera roja.
Mi nombre escrito con su letra firme, Marta. Nada más, ni una fecha, ni una palabra adicional. Por un instante me faltó el aire. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquel sobre, pero las sombras de la habitación se alargaron hasta que todo quedó en penumbra. Encendí la lámpara y lo acerqué a la luz. Dentro se adivinaba algo metálico. Una llave. La saqué con cuidado. Era vieja, de hierro, con los bordes desgastados por el uso. Reconocí su forma al instante. Era la llave de la casa de campo. Esa casa apartada, al borde del bosque, donde solíamos pasar los veranos cuando éramos jóvenes. Después, de pronto, Arturo dejó de querer ir. Decía que estaba en ruinas, que era peligroso, que no tenía sentido volver. Me prohibió hacerlo sola. Ese lugar ya no nos pertenece, me dijo una vez, con una seriedad que no admitía réplica. Y yo, por amor o por costumbre, obedecí. Ahora comprendía que me había mentido. Esa llave no era un recuerdo, era una llamada, un susurro desde el otro lado de su vida. Guardé el sobre en mi regazo y me quedé mirando la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía turbio. En el reflejo del cristal vi mis propios ojos, cansados, apagados, desconocidos. Tenía la sensación de estar mirando a otra mujer, a una viuda que no solo había perdido a su esposo, sino también la certeza de quién era ella misma. Arturo me había dejado sola con sus secretos, y yo no sabía si quería conocerlos o dejarlos enterrados con él. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa sonaba como un suspiro. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cerraba los ojos y lo escuchaba, su voz tenue, casi un eco. No vayas, Marta, no todavía. Pero el alma tiene su propio modo de desobedecer. Y la mía, aunque rota, ya había decidido. Tomé la llave y la puse sobre mi pecho. El metal estaba frío, pero su peso me resultaba familiar, como si siempre me hubiera pertenecido. Me dormí poco antes del amanecer, con la sensación de que el sueño no era descanso, sino preludio. Sabía que esa llave abriría algo más que una puerta. Quizás abriría la verdad, y la verdad, lo aprendí esa noche, también puede doler más que la muerte. La mañana siguiente amaneció envuelta en una luz blanca, casi irreal. El silencio de la casa pesaba sobre mis hombros. No había café, ni el sonido del periódico al abrirse, ni el roce de sus pasos en el pasillo. Todo había quedado suspendido en un tiempo muerto, donde solo el tic-tac del reloj seguía vivo. Cada golpe del segundero era como un recordatorio cruel. Él ya no estaba. Y sin embargo, su presencia llenaba cada rincón. Encendí la estufa solo para escuchar algo distinto. El fuego chispeó, y el humo del primer tronco quemado me devolvió a años atrás, a los inviernos que pasábamos juntos. Arturo solía sentarse en su sillón favorito con un vaso de vino, mientras yo cosía cerca de la ventana. A veces hablábamos, otras simplemente compartíamos el silencio. Esa era nuestra forma de estar bien, sin palabras. Ahora comprendía que su silencio era una muralla, no una paz. Yo había vivido dentro de esa muralla durante décadas sin saberlo. Pasé el resto de la mañana ordenando. No soportaba ver sus cosas tal como las había dejado. Doblé sus camisas, guardé los zapatos, cerré los cajones. Pero cada vez que tocaba algo suyo, un nudo se formaba en mi garganta. Sentía que al mover sus objetos estaba borrando parte de él, y sin embargo, no hacerlo era aún peor. El duelo no tiene forma, se estira y se encoge como la culpa. A media tarde sonó el timbre. Me sobresalté. Era mi hija, Clara. No la había visto desde el entierro. Llevaba en las manos un ramo de flores secas y en los ojos esa mezcla de compasión y distancia que solo los hijos mayores saben tener cuando ven frágiles a sus padres. «Mamá, deberías descansar», me dijo al entrar. «No puedo», le respondí sin mirarla. «Si me detengo, me rompo». Me abrazó, y por un instante creí que ese gesto bastaría para contener el vacío, pero no fue así. Nada llenaba el silencio que él había dejado.
Hablamos un rato sobre cosas sin importancia, el clima, el trabajo, su hijo. No mencionó a su padre, y yo tampoco lo hice. Hay nombres que duelen demasiado para decirlos en voz alta. Antes de irse me dejó una caja de galletas y una sonrisa triste. Cuando cerré la puerta sentí una punzada de alivio. Quería a mi hija, pero su presencia era un espejo en el que no quería mirarme. Ella veía en mí a una mujer rota, y tenía razón. Esa noche, mientras cenaba sola, mis pensamientos regresaron a la llave. La había dejado sobre la mesa, justo frente a mí, como si fuera un invitado más. El metal reflejaba la luz tenue de la lámpara. No podía dejar de mirarla. Era el único puente que me quedaba hacia él, el único secreto que todavía no había tocado. Pensé en su voz, en cómo pronunciaba mi nombre con esa calma que a veces parecía ternura y otras veces advertencia. Me pregunté cuántas cosas más me había ocultado. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza. Las ramas del viejo roble golpeaban contra los cristales, y entonces, por primera vez desde su muerte, hablé en voz alta sin saber a quién. ¿Qué escondías allí, Arturo? Mi voz rebotó en las paredes y volvió hacia mí, como un eco hueco. No hubo respuesta, pero dentro de mí sentí algo moverse, como si una puerta invisible se entreabriera. Me acosté tarde. El sueño no vino. Cuando por fin cerré los ojos, lo vi. Estaba de pie, al final del pasillo, con la misma ropa del día de su muerte. No se acercaba, solo me miraba con esa mezcla de tristeza y culpa que nunca le conocí en vida. Quise hablarle, pero no pude. Él extendió la mano y señaló algo detrás de mí. Desperté sobresaltada, el corazón me golpeaba en el pecho. La habitación estaba fría, demasiado fría. La lámpara seguía encendida, y sobre la mesita de noche, la llave. No recordaba haberla traído al dormitorio. El amanecer llegó cubierto de niebla. Abrí las cortinas y vi el jardín desdibujado, como si el mundo se deshiciera lentamente. Hice café, pero el aroma no logró disipar el escalofrío. Decidí salir a caminar para despejarme. El camino hacia el pueblo estaba cubierto de hojas húmedas y cada paso resonaba en el vacío. Al pasar frente a la tienda de Rafael, el panadero, me saludó con una mano temblorosa. «Lo siento mucho, Marta», dijo. Asentí sin responder. En su mirada había compasión y algo más, una especie de duda, como si también él supiera que Arturo no era del todo lo que parecía. En la plaza principal, el aire olía a leña y a pan recién hecho. Todo seguía igual, pero yo me sentía extranjera. Las personas hablaban, reían, compraban, y yo los observaba desde otro tiempo. La vida continuaba, indiferente. Regresé a casa antes del mediodía. Sobre la mesa seguía la llave. La tomé entre mis dedos. Era fría, pesada y de alguna forma viva. Sentí un impulso como si me llamara. Un sonido remoto dentro de mí decía que debía ir. No todavía, me repetí, pero supe que mentía. Pasé el resto del día revisando papeles viejos, fotos, cartas. Buscaba algo, sin saber qué. Entre las hojas amarillentas encontré una postal, una imagen de la casa de campo, tomada desde la colina antes de que todo se marchitara. Detrás, su letra firme: «Nunca regreses sola». Esa frase fue como una grieta en mi pecho. ¿Por qué no quería que volviera? ¿Qué había allí que debía temer? Esa noche volvió a visitarme en sueños. Esta vez lo vi joven, tal como era cuando nos conocimos. Llevaba la misma camisa blanca y los mismos ojos llenos de promesas. Me tomó la mano y dijo: «Hay cosas que no deben saberse, Marta». Pero su voz ya no sonaba autoritaria. Era una súplica. Desperté con lágrimas en el rostro. El eco de sus palabras me acompañó todo el día siguiente. El sol apenas se asomó entre las nubes. Mientras desayunaba, decidí abrir el viejo baúl del desván. Allí guardábamos cosas que no usábamos desde hacía años: fotografías, herramientas, mantas, recuerdos. Al fondo, encontré un mapa.
Era la zona donde estaba la casa de campo, con una pequeña cruz marcada junto al río. Nunca había visto ese mapa antes. Lo extendí sobre la mesa. Mis dedos siguieron las líneas del camino, el bosque, la curva del río, y sentí algo dentro de mí encenderse. Ya no era solo curiosidad, era una necesidad. Tenía que ir. No por él, sino por mí, por saber en qué vida había estado viviendo sin darme cuenta. Esa noche, al apagar las luces, la llave brilló débilmente bajo la luna. La tomé y la guardé en el bolsillo del abrigo. El viaje estaba decidido. Solo me faltaba el valor de admitirlo. El eco del pasado había despertado y ya no podía volver a dormirse. Durante los días siguientes intenté convencerme de que no debía hacerlo. Me repetía una y otra vez que nada bueno podía salir de abrir viejas puertas. Pero la mente humana es terca, y el corazón más aún. Cada vez que miraba la llave sobre la mesa, sentía que me observaba, que me esperaba, que sabía algo de mí que yo misma había olvidado. Dormía poco. Comía menos. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo no avanzaba. Yo estaba atrapada en una espera que no había elegido. El invierno se había instalado definitivamente en el pueblo. Los días eran cortos, las noches interminables. El viento silbaba entre los tejados como un animal herido. En la chimenea, las brasas se apagaban antes de medianoche y el silencio se volvía insoportable. A veces, el crujido de la madera me hacía pensar que alguien caminaba en el piso de arriba. Otras veces, juraría que el olor de su perfume volvía a llenar la habitación. Era como si Arturo aún viviera allí, pero en otra dimensión, justo detrás del aire. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del escritorio, encontré una vieja libreta con la tapa desgastada. Era su letra. No tenía título, solo una fecha escrita en la primera página: junio de 1965. Leí las primeras líneas con el corazón acelerado. Hablaba de la casa de campo, de cómo los álamos habían crecido junto al río, de cómo el viento parecía cantar entre las ramas. Y luego, una frase que me heló la sangre. Hay secretos que solo pueden guardarse en los lugares donde nadie vuelve. Cerré la libreta de golpe. El fuego de la estufa chispeó como si también se sobresaltara. Sabía entonces que aquella casa no estaba vacía de significado, era un cofre, y la llave en mi bolsillo era su lengua. A partir de ese día, cada cosa que hacía giraba en torno a ese pensamiento. Mientras lavaba los platos, imaginaba la puerta oxidada, esperándome. Mientras caminaba por el pueblo, creía escuchar su voz entre los susurros del viento. El destino, pensé, tiene maneras extrañas de empujar a los vivos hacia los muertos. Una mañana fui al mercado. Rafael, el panadero, me detuvo al salir. «¿Sabe, Marta?», me dijo con voz baja. A su marido le gustaba mucho la miel que traíamos de la sierra. Siempre la compraba los martes, cuando usted no venía. Asentí sin entender por qué me lo decía. Decía que era para un amigo que vivía fuera del pueblo, añadió, pero nunca supe quién era. Lo miré en silencio. Ese amigo volvió a mí horas más tarde, mientras repasaba las cuentas de la casa. En una libreta vieja encontré recibos de gasolina, todos con el mismo destino: el camino al norte, hacia el bosque. El camino de la casa. Aquella noche encendí una vela y abrí de nuevo el sobre. La cera roja seguía adherida a los bordes del papel. Dentro, además de la llave, había un pequeño trozo de papel doblado en 4. Cuando sientas que ya no puedes amar, busca en el lugar donde el amor se escondió. Nada más. Ni firma, ni explicación. Una frase que parecía escrita para alguien que aún no existía. Me quedé mirándola durante minutos, como si el sentido pudiera revelarse con solo insistir. No pude dormir. A medianoche, la lluvia golpeó los cristales con fuerza. El trueno sacudió la casa. Entonces me levanté. Me puse el abrigo, tomé la llave, el papel y un pañuelo. En el espejo vi mi rostro, pálido, envejecido, pero con una determinación que no me conocía. Si no voy ahora, no iré nunca, pensé. Y salí.
El aire cortaba la piel. El motor del coche tardó en encender, como si también se resistiera. El camino hacia el bosque era estrecho, lleno de curvas, y la lluvia lo volvía resbaladizo. Los faros apenas iluminaban unos metros. El sonido de los limpiaparabrisas marcaba el ritmo de mi respiración. Cada sombra entre los árboles parecía una figura que me observaba pasar. Por momentos pensé en volver, pero algo me lo impedía. No era solo curiosidad, era una necesidad primitiva de entender, de terminar una historia que me había dejado incompleta. Después de media hora, el bosque se abrió y apareció el claro donde estaba la casa. Reconocí el perfil del tejado, la chimenea de piedra, la verja cubierta de hiedra. No había luz, pero la luna, entre nubes, iluminaba lo suficiente. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Aún así, no era un abandono inocente. Se sentía vigilado, como si los muros conservaran un secreto y temieran ser interrumpidos. Apagué el coche. El silencio me envolvió. Solo se oía la lluvia cayendo sobre el tejado. Bajé lentamente, sosteniendo la llave en la mano. Cada paso en el barro sonaba como un latido. Llegué a la puerta principal. El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Coloqué la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré despacio. El metal crujió, y el sonido se expandió por la noche como un gemido antiguo. Empujé la puerta. El aire dentro era denso, cargado de polvo y humedad. Una ráfaga helada me golpeó el rostro. Encendí una linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, las cortinas deshechas, las telarañas colgando como hilos del tiempo. Avancé despacio, respirando el olor agrio de lo viejo. Cada rincón guardaba algo de nosotros, la mesa donde cenábamos, el reloj de pared que Arturo arregló con sus manos, el cuadro torcido que siempre prometió enderezar. Pero había algo más. Una sensación de presencia, como si alguien me observara desde las sombras. Subí las escaleras. El suelo crujía bajo mis pasos. En la habitación principal, el polvo cubría todo, excepto una esquina donde las huellas eran recientes. Me incliné. Las marcas eran claras, como de alguien que había movido un mueble. Aparté una vieja cómoda y descubrí una trampilla en el suelo. Tenía un candado pequeño. La llave que llevaba no encajaba allí. Me arrodillé y toqué la madera. Estaba fría. Un olor a tierra húmeda se filtraba desde abajo. Me quedé inmóvil, escuchando. El viento silbaba en el exterior, pero dentro de la casa se oía otro sonido, más suave. Un goteo constante, como si algo llorara desde el subsuelo. Retrocedí un paso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por un instante dudé. ¿Y si el secreto de Arturo debía quedarse enterrado? Pero ya era tarde. La curiosidad se había convertido en destino. Bajé la mirada y vi algo sobre el suelo. Un trozo de tela, apenas visible bajo el polvo. Lo levanté. Era un pañuelo bordado con mis iniciales. No recordaba haberlo dejado allí. Tampoco recordaba haber vuelto a esa casa desde hacía más de 20 años. ¿Cómo había llegado hasta ese rincón? El corazón me latía con fuerza. La linterna parpadeó. Apagué el miedo con una respiración profunda. Sabía que debía regresar al día siguiente con más luz, pero también sabía que, si me marchaba sin mirar atrás, nunca más tendría el valor de volver. Salí de la casa y cerré la puerta lentamente. El sonido del cerrojo resonó como una promesa. Guardé la llave en el bolsillo, empapada por la lluvia. Me quedé allí, de pie, bajo el agua, mirando la casa. Parecía viva, parecía esperarme. Volví al coche y conduje de regreso al pueblo sin mirar el espejo retrovisor. A veces hay cosas que solo pueden enfrentarse de frente. Esa noche, al llegar a casa, el reloj del salón marcaba la misma hora en que había salido, como si el tiempo se hubiera detenido conmigo. Coloqué la llave sobre la mesa, aún húmeda, y comprendí que el viaje recién empezaba.
El llamado de la llave no había terminado, apenas había comenzado. El amanecer me encontró despierta, con el abrigo aún puesto y las manos heladas. No había dormido. La imagen de la casa seguía fija detrás de mis párpados, como una fotografía que no se borra. Afuera, el mundo despertaba con lentitud. Un gallo lejano, el crujido del hielo bajo los neumáticos de algún coche, el humo de las chimeneas subiendo hacia un cielo color plomo. Yo observaba todo eso desde la ventana y sentía que cada cosa ocurría en otro tiempo, que la vida de los demás ya no me pertenecía. Hice café y lo bebí sin probar su sabor. La taza temblaba en mis manos. Sobre la mesa estaba la llave, ya seca, pero aún marcada por el barro de la noche anterior. La giré entre mis dedos como si quisiera escuchar su voz. Sabía que debía regresar. Anoche había abierto la puerta, pero no el secreto. La curiosidad se había convertido en deuda. Me preparé despacio, pantalones gruesos, botas, bufanda. Tomé una linterna, fósforos, una botella de agua. Cerré la puerta de casa y por un momento dudé si debía dejar una nota. ¿A quién? No había nadie que esperara mis palabras. Clara vendría en unos días, tal vez. Para entonces, pensé, todo habría terminado. El camino al bosque estaba cubierto por una capa fina de escarcha. La luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas de los álamos, haciendo brillar el suelo como un espejo roto. Conduje despacio. El motor rugía débilmente, como si también temiera llegar. Al entrar en la curva final, la casa apareció entre la niebla, exactamente como la recordaba, solo que más vieja, más triste, más sola. Parecía que el bosque había intentado tragarla. Las ramas de los árboles se extendían sobre el tejado como dedos huesudos. El aire olía a tierra húmeda, a óxido y abandono. Aparqué junto a la verja. El silencio era tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Empujé la puerta que crujió con un sonido que me atravesó el cuerpo. Dentro, el aire era más frío que afuera. Encendí la linterna. El haz de luz danzaba sobre las paredes cubiertas de moho y polvo. Reconocí los muebles bajo las sábanas amarillentas, los cuadros torcidos, el reloj detenido en las 3:05. Cada objeto era un recuerdo petrificado. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo todo parecía esperarme. Avancé despacio, tocando las superficies como si temiera que se deshicieran al contacto. Sobre la chimenea había un retrato. Nosotros. Yo tenía apenas 30 años. Él, una sonrisa que ya no recordaba. En el marco, un leve rastro de óxido dibujaba líneas como lágrimas secas. Me pregunté cuántas veces habría vuelto aquí sin decirme nada, porque lo había hecho, lo sentía. Esa casa no olía a olvido. Olía a presencia reciente. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía con un gemido antiguo. El aire se volvió más denso, como si el polvo respirara conmigo. En el pasillo, una puerta estaba entreabierta. La empujé y entré. Era el dormitorio principal. Las cortinas estaban rasgadas, pero sobre la cama había una manta doblada, limpia, demasiado limpia para llevar tantos años allí. El corazón me dio un vuelco. Alguien había dormido en ese lugar. No hacía tanto tiempo. Me acerqué al tocador. Encima, un peine con cabellos grises, un frasco de perfume medio lleno, una vela gastada. La vela, la toqué. La cera aún tenía el brillo del calor reciente. No podía ser. Retrocedí. En ese momento, un ruido sordo vino del piso de abajo. Un golpe, luego, silencio. Contuve la respiración. Esperé, nada. Quizás fue el viento, me dije, aunque el viento no cierra puertas ni hace que la cera conserve el calor. Decidí bajar. La linterna iluminaba el polvo suspendido en el aire como motas de ceniza. Cada paso parecía despertar los ecos de la casa. Llegué al salón. El ruido había venido de la zona de la cocina. Allí, el suelo estaba húmedo, como si alguien hubiera derramado agua hace poco.
Seguí el rastro hasta la despensa. Al fondo, entre cajas vacías, había una trampilla de madera medio cubierta por un mantel viejo. Me arrodillé. El candado que había visto la noche anterior estaba roto. No recordaba haberlo tocado. La abrí. Un olor agrio, como de tierra y metal, me golpeó el rostro. Brillaba algo abajo en la oscuridad. Encendí una cerilla y la lancé. El fuego iluminó por un instante una escalera estrecha que descendía a un sótano. Respiré hondo. Cada parte de mí gritaba que no bajara. Pero la llave en mi bolsillo parecía latir, caliente, como si me empujara. Bajé. Los escalones eran de piedra, húmedos, resbaladizos. Al llegar abajo, la linterna reveló un cuarto pequeño. Las paredes estaban cubiertas de cajas de madera, algunas con el nombre Fernández escrito con pintura vieja. Sobre una mesa, un cofre de hierro, el mismo cofre que recordaba de nuestra boda. Arturo lo había recibido de su padre y nunca quiso decirme qué guardaba dentro. Me acerqué. El candado estaba abierto. Dentro, envuelto en un pañuelo, había un fajo de cartas y una fotografía. La foto mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro, sonriendo junto a un niño pequeño. Detrás, una fecha, 1958. Reconocí algo en esa sonrisa, en los ojos. El corazón me dio un vuelco. No eran los míos, pero eran los de él. El mismo brillo, la misma mirada que había amado durante años. La misma mirada que ahora me miraba desde otra vida. Tomé una carta y la abrí. Su letra. Marta, si alguna vez encuentras esto, significa que no pude decirte la verdad. Perdóname. Mis manos temblaban. El papel crujía entre mis dedos. Continué leyendo. Antes de ti hubo otra vida, una vida que creí enterrada. La casa guarda lo que no pude confesar. No fue infidelidad lo que escondí, fue vergüenza. No podía cargar dos amores a la vez. No seguí. El aire se volvió pesado. Me senté en el suelo. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no cayeron. El dolor era tan profundo que ni siquiera sabía cómo salir. Pasaron minutos, o tal vez horas. Cuando por fin me levanté, miré de nuevo la fotografía. El niño tendría, en esa imagen, unos 4 años. En la esquina, un sello del orfanato de Oviedo. Entendí entonces que el secreto no era una amante, sino un hijo del que nunca me habló. Guardé las cartas en el abrigo. Subí las escaleras con dificultad. A cada paso sentía que el suelo se alejaba, que el aire se volvía más liviano, más frágil. Al salir de la casa, la luz del atardecer bañaba los árboles en tonos rojizos. El viento había cesado. Todo parecía en calma, pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Cerré la puerta. El chirrido sonó como un lamento. La llave, ahora tibia en mi mano, pesaba más que nunca. Sabía que había abierto algo que no podría volver a cerrar. La verdad, ya no dormía bajo tierra. Vivía conmigo. La noche cayó sobre el bosque como una manta densa, y yo aún seguía de pie frente a la casa, sin saber si debía volver a entrar o huir. El viento había dejado de soplar, pero los árboles seguían murmurando, como si comentaran entre ellos lo que acababa de ocurrir. En mis manos, la llave y la fotografía. No podía apartar la vista de esa sonrisa. Esa mujer desconocida, ese niño. Las líneas de sus rostros parecían bordadas con los hilos de mi propia vida, y esa sensación me aterraba. Subí al coche sin pensar, pero no encendí el motor. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón rebotando contra las ventanillas. Quise llorar, pero no salieron lágrimas. A veces el dolor es tan hondo que ni el cuerpo sabe cómo expresarlo. Me quedé quieta, mirando la casa a través del parabrisas empañado, y entonces lo sentí. No había terminado. No podía dejar el cofre así, a medio abrir. Las cartas me llamaban. La verdad, una vez despierta, no deja de hablarte. Volví a entrar. Encendí una vela que encontré sobre la mesa, la misma de la noche anterior. La llama vaciló un instante, como si dudara, y luego se mantuvo firme.
Saqué las cartas del abrigo y las fui colocando sobre la mesa, una al lado de otra. Había más de 10, todas escritas con su letra reconocible, firme y serena. La primera estaba fechada en 1958, la última apenas 2 años antes de su muerte. Me senté. El aire del sótano era espeso, pero el silencio me envolvía como una pared. Abrí la primera carta. Querida Elena, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no debería seguir pensando en ti después de lo que pasó, pero cada vez que cierro los ojos veo tu rostro y el de nuestra hija, Lucía. Aún puedo oír su risa. No sé si algún día podré perdonarme por haberlas dejado atrás. El papel me temblaba entre los dedos. Lucía. Ese nombre resonó en mi mente como un eco que llevaba años atrapado en las paredes del tiempo. Volví a mirar la foto. La mujer del cabello oscuro. El niño. No, la niña. Había confundido los rasgos. Era una niña, no un niño. Lucía. Continué leyendo. Me dijeron que el accidente fue rápido, que no sufrieron, pero yo no lo creo. A veces sueño que estás viva, que escondes a Lucía en algún lugar. No puedo volver a ese pueblo, no puedo enfrentarme a tu familia. Pero he comprado una casa, lejos, junto al río. Guardaré allí nuestros recuerdos. Quizá algún día alguien los encuentre y sepa que amé, que fallé, que existí. El nudo en mi garganta se volvió insoportable. Dejé la carta sobre la mesa y respiré hondo. Los latidos de mi corazón golpeaban en mis oídos. Elena, nunca había escuchado ese nombre en nuestra vida juntos, ni una sola vez. 35 años y ni una mención. Él la había enterrado, como quien entierra un pecado, y yo había dormido toda mi vida junto al silencio de ese entierro. Tomé la siguiente carta. Era más reciente. Su tono había cambiado. Marta no sabe nada, y no puedo decírselo. Es buena, merece la paz que yo no tengo, pero cada vez que miro el río, veo a Lucía jugando entre las aguas. No sé si está viva o si solo la sueño. He vuelto a la casa. La llave sigue ahí. Siento que debo dejarla, por si algún día ella quiere saber quién fui antes de ser su marido. El peso de esas palabras me atravesó. Me quedé en silencio, mirando la llama de la vela. Su luz bailaba sobre el metal de la llave, sobre mis lágrimas contenidas. No era solo dolor lo que sentía, era traición, pero también compasión. Por primera vez, entendí que Arturo había vivido dividido, preso entre dos mundos, el pasado que no pudo enterrar y el presente que fingió sostener conmigo. Tomé la última carta. Era corta, su letra más temblorosa, escrita poco antes de morir. Si estás leyendo esto, Marta, ya no tengo voz para explicarte. Solo puedo pedirte que no odies mi silencio. No fue por miedo a perderte, sino porque no quería que tu vida se ensuciara con la mía. Lucía, si vive, debes saber que la amé. Y tú, mi amor, fuiste mi paz, incluso cuando ya no la merecía. Perdóname. Dejé la carta y apoyé la frente en la mesa. Las lágrimas cayeron, lentas, como si vinieran de un lugar muy antiguo. Pensé en todos esos años en los que creí conocer a mi esposo, en las veces que lo esperé despierta, en las noches en que su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba lejos. Ahora entendía hacia dónde se había ido. El amor que me dio era real, pero compartido con un fantasma, con una mujer que murió antes de que yo lo conociera, y con una hija que quizás aún vivía. Miré otra vez la fotografía. La niña debía de tener ahora más de 60 años si seguía viva. Un estremecimiento me recorrió. ¿Estaba buscando a su padre sin saber que lo había encontrado demasiado tarde? ¿O se había borrado del mundo, igual que él la borró de su historia? Me levanté despacio. El aire del sótano se había vuelto insoportable. Tomé las cartas, las guardé en el abrigo y subí los escalones. Al llegar arriba, abrí las ventanas. El viento entró con fuerza, llevando consigo polvo, hojas secas, un olor a río.
Por un instante, creí escuchar risas lejanas, la risa de una niña. Cerré los ojos, el sonido se desvaneció, pero el eco quedó dentro de mí. Encendí la chimenea. Las llamas iluminaron las paredes agrietadas. Sobre la repisa dejé la foto y una de las cartas abierta. El fuego proyectaba sombras en su rostro, como si cobrara vida. Me quedé mirándola mucho tiempo. Por primera vez, no sentí celos, sentí ternura. Ella también había amado a Arturo, ella también lo había perdido. La noche avanzó lenta. Me quedé dormida en una silla, con la carta en las manos. Soñé con Arturo. Estaba joven, sonriente, en el campo, bajo el mismo cielo azul de la foto. Llamaba a Lucía, y la niña corría hacia él. Cuando se giró para mirarme, su expresión cambió. Sus labios se movieron, pero no escuché su voz. Luego, el paisaje se deshizo como un papel mojado y desperté sobresaltada. El fuego se había apagado, la carta estaba en el suelo. El alba se filtraba entre las cortinas. Me levanté con dificultad. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba clara. Sabía lo que debía hacer. Recogí las cartas y la fotografía, las guardé con cuidado en el cofre. Luego tomé el cofre, salí al jardín y caminé hacia el viejo pozo detrás de la casa. El agua dormía allí, inmóvil, como un espejo oscuro. Me arrodillé junto al borde. «No te odio», dije en voz baja, «pero ya no puedo cargar contigo». Solté el cofre. El sonido del metal al golpear el agua resonó como un suspiro final. Me quedé allí, observando cómo las ondas desaparecían, una tras otra. El amanecer teñía el bosque de oro y de ceniza. El pasado se hundía lentamente, igual que el cofre, y por primera vez desde su muerte, sentí algo parecido a la paz. Regresé a la casa, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera. El aire olía a humo y lluvia. Me miré las manos. Estaban vacías pero ligeras. Había devuelto al silencio lo que nunca debió salir de él. Sin embargo, en el fondo de mi pecho, un resto de duda seguía ardiendo. ¿Y si Lucía estaba viva? No lo sabía entonces, pero esa pregunta me acompañaría el resto de mis días. El día siguiente amaneció cubierto por una niebla espesa, de esas que parecen tragarse el paisaje entero. El bosque ya no murmuraba, callaba. Y ese silencio, más que la oscuridad de la noche anterior, me hizo sentir miedo. No era el miedo al lugar ni al pasado, sino a mí misma. Porque una vez que se conoce la verdad, no hay manera de volver a ser quien se era antes. La ignorancia, comprendí, es un tipo de refugio, y yo lo había perdido para siempre. Encendí el fuego de la chimenea con los últimos pedazos de leña que quedaban. El calor apenas alcanzaba para romper el frío que subía desde el suelo. Miré alrededor. Todo me resultaba igual y distinto al mismo tiempo. Las paredes agrietadas, los muebles cubiertos de polvo, el retrato sobre la repisa. Esa casa había sido testigo de una historia que no era la mía, pero que ahora me pertenecía. Sentía el peso de los años, de los secretos y de las palabras que nunca fueron dichas. Salí al porche. El aire cortaba la piel. El pozo, a unos metros, seguía ahí, inmóvil, como un ojo oscuro observándome. Pensé en el cofre hundido bajo el agua, en las cartas que ahora dormían junto al silencio. Me pregunté si eso bastaba para cerrar el ciclo. Sabía que no, las cartas podían desaparecer, pero el eco de sus palabras no. Ese eco estaba dentro de mí y no había pozo lo bastante profundo para contenerlo. Me senté en el escalón de piedra y por primera vez hablé con él en voz alta. «Te mentiría si dijera que no te odio un poco, Arturo». El sonido de mi voz me sorprendió. Era firme, casi serena. «Pero también te entiendo, no porque tus decisiones fueran justas, sino porque he pasado toda mi vida tratando de entenderte. Y cuando uno ama, busca razones incluso donde solo hay sombras». El viento se levantó de pronto, agitando las hojas secas a mis pies. Pareció una respuesta, o una despedida. Lo tomé como lo primero porque el corazón siempre elige la versión que duele menos.
Regresé al interior de la casa y abrí las cortinas. La luz del mediodía entró como un torrente, revelando el polvo que flotaba en el aire. Caminé hacia la habitación donde había encontrado las cartas. El suelo aún conservaba las huellas de mis pasos de la noche anterior. Las seguí, despacio, hasta el rincón donde había estado el cofre. En su lugar quedaba una mancha de humedad, como una herida abierta. Me agaché y pasé los dedos sobre la piedra fría. Era como tocar una tumba. Subí al desván. No recordaba cuándo fue la última vez que había estado allí. Las vigas del techo estaban cubiertas de telarañas y el aire olía a madera vieja. Entre cajas apiladas, encontré un baúl que reconocí al instante. Era mío, de cuando me casé. Dentro, mi vestido de novia, amarillento por el tiempo, y un velo que ya no era blanco. Lo sostuve frente a mí y pensé en aquella mañana lejana. Yo, sonriendo frente al espejo, sin saber que me casaba con un hombre que amaba a otra. Y sin embargo, no podía negar que hubo amor. Había estado allí, entre los días, entre los gestos, en los silencios. Era un amor imperfecto, pero real, y tal vez eso debía bastar. De repente, escuché un sonido en la planta baja, un golpe seco, como una puerta que se cerraba. Mi corazón dio un salto. Me asomé por la escalera. ¿Hay alguien?, pregunté. Nada. El silencio me respondió. Bajé despacio. La puerta principal estaba abierta. El viento había entrado, moviendo las cortinas como si alguien acabara de pasar. Salí al exterior y miré alrededor. El bosque estaba vacío, pero sobre la verja colgaba algo. Un pedazo de tela. Un pañuelo. No era el mío. Tenía bordadas las iniciales LF. Lucía Fernández. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Tomé el pañuelo y lo apreté contra el pecho. Estaba húmedo, como si hubiera sido dejado allí hacía poco. ¿Era posible? ¿Podía Lucía estar viva y haber estado aquí? Me senté en el suelo. La mente me ardía. Todo lo que había creído cerrado volvía a abrirse de golpe. Entré de nuevo en la casa, cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella. El corazón me latía con fuerza. Miré por la ventana, hacia el sendero que conducía al río. Nada. Pero el aire se sentía distinto, cargado, expectante, como si alguien acabara de pasar. La tarde avanzó lentamente. El sol, cuando finalmente apareció, tiñó el bosque de un dorado tenue. Encendí la chimenea y me senté frente a ella. El pañuelo descansaba sobre mis rodillas. Lo observé durante largo rato. Esa tela era una prueba de vida o de algo que se resistía a morir. Pasé la noche allí, sin moverme. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, suave, constante, casi reconfortante. Pensé en todas las veces que esperé a Arturo en esta misma casa, sin saber que tal vez él esperaba a otra. Y sin embargo, no podía odiarlo del todo. La compasión se mezclaba con la pena y juntas se volvían una forma extraña de amor. En algún momento me quedé dormida. Soñé con una niña corriendo por el bosque, riendo entre los árboles. Llevaba un vestido blanco y un lazo azul. No podía ver su rostro, pero sabía que era ella, Lucía. De pronto, se detuvo, se giró y me miró. Sus ojos eran los de Arturo. Desperté sobresaltada, con el eco de su risa todavía en el aire. El fuego se había apagado, el amanecer apenas asomaba. Me levanté, me acerqué a la ventana y vi algo entre los árboles. Una figura, alta, envuelta en un abrigo oscuro, caminando hacia el sendero del río. Abrí la puerta y grité, «¡Espere, por favor!». La figura se detuvo, giró un momento y luego siguió andando. Corrí hasta el borde del bosque, pero cuando llegué, ya no estaba. El único rastro que quedaba eran las huellas en el barro, pequeñas, ligeras. De mujer. Me quedé allí, jadeando, bajo la llovizna. No sabía si había visto un fantasma o a alguien de carne y hueso. Pero una cosa era cierta. No estaba sola en aquella historia. El pasado no era un recuerdo inmóvil. Era algo que seguía caminando, respirando,
esperando ser encontrado. Regresé a la casa y me miré en el espejo del pasillo. Por un instante, me vi distinta, más vieja, sí, pero también más viva. Había cruzado una frontera invisible. Ya no era la viuda que lloraba a un hombre perfecto, sino una mujer que había visto las grietas de la verdad y había sobrevivido a ellas. Y en esas grietas, en esos pedazos rotos, había encontrado una forma nueva de entender el amor. Tomé el pañuelo de Lucía y lo até alrededor de la llave. Luego lo guardé en mi bolso. Sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Esa casa era un corazón enterrado. Y yo ya lo había desenterrado lo suficiente. Antes de salir, me acerqué al retrato sobre la chimenea. Toqué el rostro de Arturo con los dedos. «Te perdono», susurré. «Pero no olvidaré. No por rencor, sino porque olvidar sería perderte 2 veces». Apagué el fuego, cerré la puerta y me alejé por el sendero. El bosque se abría frente a mí, luminoso por primera vez. El viento soplaba suave, y entre las ramas juraría haber escuchado una voz de niña. Decía mi nombre. Regresé al pueblo cuando el invierno ya empezaba a ceder. La carretera, antes cubierta de hielo, se abría ahora en charcos y barro, como si el deshielo borrara lentamente las huellas de lo ocurrido. Aún así, el silencio del bosque me acompañaba, adherido a mi piel como un recuerdo imposible de lavar. El paisaje cambiaba, pero dentro de mí nada se derretía del todo. Hay verdades que no se disuelven con el tiempo, solo aprenden a respirar contigo. Al llegar a casa, el olor familiar me golpeó con fuerza: madera, café y un leve perfume a tabaco viejo. Era el olor de mi vida anterior, la que había terminado sin que yo me diera cuenta. Todo estaba en su sitio, tal como lo había dejado antes de ir a la casa del bosque, y sin embargo, cada objeto me miraba distinto. El reloj del salón, el abrigo colgado tras la puerta, la taza que Arturo usaba cada mañana. Ya no eran recuerdos, eran testigos. Me serví una taza de café y me senté junto a la ventana. El sol caía tibio sobre el jardín, donde los primeros brotes de primavera asomaban entre la tierra húmeda. Pensé en Lucía, en si estaría viva, en si alguna vez había sabido quién fue su padre, o si había aprendido a vivir con su ausencia igual que yo. A veces imaginaba que sí, que había tenido una vida tranquila, que alguien la había querido bien. Otras veces, en cambio, me atormentaba la idea de que hubiese crecido sola, con el vacío de un apellido que no podía pronunciar. Durante los días siguientes intenté volver a la rutina. Salía a comprar pan, barría el porche, hablaba un poco con los vecinos. Todos me miraban con esa mezcla de lástima y respeto que se reserva a las viudas discretas. Decían que el tiempo curaría las heridas. No sabían que hay heridas que no se cierran, se transforman en paisaje. Una tarde, Clara vino a visitarme. Llevaba flores frescas y una sonrisa cansada. Me abrazó sin decir palabra. Durante la cena hablamos de su hijo, de su trabajo, de la ciudad. Yo la escuchaba, pero mi mente vagaba lejos. Entre las frases y los silencios veía el rostro de Lucía, y cada vez que Clara sonreía, notaba algo en sus ojos, un brillo familiar que no había visto antes. Por un instante, un pensamiento me cruzó fugaz, absurdo, y sí, pero lo descarté de inmediato. No quería convertir la culpa en herencia. «Pareces más tranquila», me dijo al despedirse. Asentí. «Lo estoy, hija». Mentí, porque la calma no era paz, era resignación. Esa noche, al quedarme sola, abrí el cajón del escritorio. Dentro guardaba la llave, envuelta en el pañuelo con las iniciales LF. La desdoblé y la sostuve a la luz de la lámpara. El hilo bordado seguía intacto, aunque la tela empezaba a desgastarse. Me sorprendió la ternura con la que la toqué, como si acariciara una vida ajena que, sin embargo, me pertenecía un poco. Pasaron los días, y una mañana, entre las cartas del correo, encontré un sobre sin remitente. El papel era grueso, amarillento. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía desconocida, pero elegante.
Dentro, una sola hoja. Decía: «Usted no me conoce, pero yo sí supe de usted. Mi madre me habló de un hombre llamado Arturo, que desapareció antes de que pudiera recordar su rostro. Hace poco encontré una fotografía de él en una casa vieja, junto a unas cartas que alguien arrojó a un pozo. No sé si usted fue parte de esa historia, pero si lo fue, quiero que sepa que no le guardo rencor. La vida sigue, y a veces el amor también necesita esconderse para sobrevivir. Gracias por no odiarlo. Lucía». Leí la carta una y otra vez, sin respirar. Las palabras parecían venir de un sueño o de un perdón que no merecía. El papel olía a lluvia. Quizá la carta había viajado mucho, o quizá había estado esperándome desde hacía años. No lo supe, pero en ese momento comprendí que el círculo se había cerrado. Fui hasta la ventana y miré hacia el horizonte. El cielo se teñía de naranja y los campos verdes se extendían hasta perderse en la distancia. Respiré hondo. El aire olía a vida, a tierra nueva. Y en ese aire sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Esa noche dormí profundamente. Soñé con Arturo, pero ya no era joven. Tenía el rostro cansado, las manos arrugadas. Me miraba sin culpa. Estábamos los tres, él, Lucía y yo, bajo un árbol, en silencio. No hablábamos, no hacía falta. El viento movía las hojas y por primera vez su mirada no escondía nada. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas suaves, sin peso. Durante los días siguientes me dediqué a ordenar la casa. Saqué los muebles al sol, limpié los cristales, tiré papeles viejos. Era una manera de hacer espacio, de dejar entrar la luz. Cuando terminé, tomé la llave y el pañuelo y los colgué en un clavo sobre la pared junto al retrato de Arturo. No como recordatorio del dolor, sino como testimonio de todo lo que fui capaz de soportar. No todos los amores terminan bien, pero algunos logran convertirse en comprensión. Una tarde, Clara vino de nuevo. Me encontró sentada en el porche, leyendo. «Te ves diferente, mamá», me dijo. «Tal vez lo soy», respondí. Ella me miró largo rato, sin entender, luego sonrió, y esa sonrisa me bastó. El sol se ponía detrás de las montañas cuando Clara se fue. Me quedé sola, observando cómo el cielo cambiaba de color. El mundo seguía girando, como siempre, pero yo lo sentía nuevo. No porque el pasado se hubiera ido, sino porque, al fin, había aprendido a vivir con él. Entré en casa, apagué las luces y me acerqué al retrato. Toqué la llave, el pañuelo, y susurré. «Te perdono, Arturo. Y también me perdono a mí. Por haber amado ciegamente, por no haber preguntado a tiempo, por haber callado cuando debí gritar. Pero, sobre todo, por seguir viva». Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. La brisa de primavera entró suave, trayendo consigo el murmullo del río. Y entre ese murmullo creí escuchar una risa de niña. Sonreí. Había tardado una vida entera, pero al fin entendía lo que quería decir su última carta. El amor, incluso cuando duele, es lo único que nos salva del olvido. Han pasado muchos años desde aquel invierno. La casa ya no es la misma, ni yo tampoco. El tiempo la ha suavizado, como hace el mar con las piedras. Ha borrado los bordes filosos, pero no su esencia. A veces pienso que eso es también lo que hace con las personas. Nos lima, nos desgasta, hasta dejarnos redondos, más tranquilos y más vacíos. Sin embargo, cuando el viento sopla desde el norte, aún puedo sentir el olor del bosque. Ese olor húmedo, terroso, lleno de memoria. El olor de la verdad. El retrato de Arturo sigue colgado en la pared del salón, junto al clavo donde guardo la llave y el pañuelo. Cada mañana, al pasar frente a ellos, los miro y les doy los buenos días. No es devoción, ni nostalgia, es costumbre, una forma silenciosa de recordarme que sobreviví, que la vida siguió, incluso después de la última mentira.
Clara viene a visitarme con frecuencia. Su hijo ya es un hombre, y cuando lo veo entrar por la puerta, con esa mezcla de timidez y fuerza, no puedo evitar pensar en Arturo. Hay algo en su mirada, en la forma en que inclina la cabeza, que me lo recuerda. Pero también hay en él algo que nunca existió en su abuelo, una transparencia que me conmueve. No sé si eso es progreso o simplemente redención a través de la sangre. Hace unas semanas, Clara me propuso vender la casa y mudarme con ella a la ciudad. Me habló de hospitales, de vecinos, de comodidad. Le respondí que aquí tengo todo lo que necesito, mis recuerdos, mis silencios y mi jardín. Ella no insistió. Sabe que no podría vivir entre muros nuevos. Esta casa, con su crujido de madera vieja y su olor a polvo, es lo único que aún me pertenece del todo. Por las noches, cuando el sueño no llega, me siento en el porche con una manta sobre las piernas y miro las estrellas. A veces, si cierro los ojos, puedo oír el río. Dicen que el sonido del agua limpia la mente, pero yo no quiero olvidar. Quiero recordar cada palabra, cada herida, cada perdón. Porque olvidar sería matar por segunda vez a los que ya se fueron. Una de esas noches, mientras observaba la luna reflejada en las ventanas, escuché pasos en el camino. Lentos, firmes. Me levanté con dificultad y me asomé. Una mujer se acercaba. No era Clara. Era más joven, tal vez de unos 50 años. Tenía el cabello oscuro, los ojos claros. Cuando la luz de la lámpara tocó su rostro, mi corazón dio un vuelco. Esa mirada, esa mezcla de serenidad y tristeza. La reconocí. Era Lucía. No necesitó decir su nombre, lo supe antes de que abriera la boca. No quise asustarla, dijo con voz suave. Pasaba por aquí y pensé que debía verla al menos una vez. No pude hablar. La miré como quien mira a un fantasma que siempre supo que existía. Ella bajó la vista y añadió: «Mi madre me habló de usted. Dijo que fue buena con él, que lo amó a pesar de todo». Me acerqué y tomé sus manos. Eran cálidas, reales, vivas. Las lágrimas me nublaron la vista. «Tu padre», susurré, «nunca dejó de amarte». Lucía asintió. «Lo sé». Su voz no tembló. «Y usted tampoco dejó de amarlo, ¿verdad?». Negué lentamente. «No, pero aprendí a amarlo distinto. A amarlo con distancia, con aceptación. A amarlo como se ama a un recuerdo, sin esperanza, pero sin odio». Nos quedamos en silencio, mirándonos. El tiempo se suspendió. El viento movió las ramas de los álamos y un olor a lluvia nos envolvió. Lucía sonrió con una ternura que no había visto desde Arturo. «Mi madre murió hace 10 años», dijo. «Antes de morir, me dio esto». Sacó de su bolso un pequeño medallón de plata. Dentro había una fotografía diminuta. Arturo, ella y su madre, Elena. Era la misma foto que yo había encontrado en el cofre. El mismo instante congelado, la misma sonrisa que me persiguió durante años. Lucía me lo extendió. Dijo que, si algún día lo encontraba, debía devolverle su historia a quien la guardó más tiempo. Tomé el medallón entre mis manos. Pesaba más de lo que parecía. Era el peso de todo lo vivido. «Gracias», susurré. Lucía asintió y tras un silencio largo dijo: «Él siempre quiso que fuéramos una familia, ¿verdad?». «Sí», respondí, «pero no supo cómo hacerlo». «A veces el amor no basta». Ella sonrió. «Y a veces sí». Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, de esos que cierran un siglo de silencios. Cuando se apartó, noté que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. «Tengo que irme», dijo. «Hay cosas que uno debe dejar atrás para poder vivir». «Lo sé», respondí. La acompañé hasta el portón. Antes de marcharse, se volvió hacia mí. Él estaría feliz de vernos así. «Tal vez nos mira», dije. Ella levantó la vista al cielo. «Tal vez».
La vi alejarse por el camino, su silueta desvaneciéndose entre la niebla. Cuando desapareció, me di cuenta de que el corazón ya no me pesaba. El pasado había encontrado su forma de cerrar el círculo, sin promesas, sin castigos, solo con la verdad. Esa noche, antes de dormir, tomé el medallón y lo colgué junto a la llave. El pañuelo de Lucía seguía allí, amarillento por el tiempo. Ahora estaban todos juntos, como una pequeña familia colgada en la pared, la llave que abrió la herida, el pañuelo que trajo la redención y la foto que devolvió el alma a la historia. Me senté frente al fuego y abrí mi cuaderno. Escribí con letra lenta: no existen los finales felices, solo los finales sinceros. Y la verdad, aunque duela, siempre es una forma de amor. Luego cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad llenara la habitación. No tenía miedo. El silencio ya no era un enemigo, era mi hogar. Antes de cerrar los ojos pensé en Arturo. No en el hombre que me ocultó su pasado, sino en el que me enseñó, sin quererlo, que el amor verdadero no es poseer, sino comprender. Y en esa comprensión, en esa mezcla de dolor y ternura, encontré mi descanso. El viento sopló suave, moviendo las cortinas. La llama del fuego parpadeó y, por un instante, juraría haber visto su sombra sentarse frente a mí, en su viejo sillón. Sonreí. No necesitaba hablarle. Él ya sabía. El perdón no necesita palabras, solo presencia. Cerré los ojos, y mientras el fuego se apagaba lentamente, sentí algo que no sentía desde hacía décadas. Paz. No la paz del olvido, sino la del alma que por fin se reconcilia con su historia. La llave colgaba inmóvil en la pared, pero dentro de mí algo se había abierto para siempre.